Irene Gutiérrez, Más de Uno. Esa canción, si mal no recuerdo, es Feeling Good, sentirse bien. Sí. Y aquí estoy con mi querido Camilo Albornoz, que me ha regañado un poquito por el introito del sexo en verano y bueno, las maneras de romper la rutina para tener sexo y no tener mucho calor. La semana pasada, como tuvimos un programa más corto de lo habitual, por razones que ya fueron conocidas en su momento, ¿no? Pues dijimos que lo que íbamos a hacer era simplemente un abrebocas de lo que íbamos a hablar ahora sobre el sexo en el verano. Entonces rompimos algunos mitos, como tú dijiste hace un ratito, de que en el verano la gente cree que tiene más sexo cuando en realidad no es así. La mayor parte de la gente tiene más sexo en el finales de otoño y comienzos del invierno que en cualquier otra época del año. Y también dijimos que la primavera la sangre puede que altera, pero no aumenta la folletería. Así que, bueno, también hablamos de que había ciertas cosas predisponentes a que tuviésemos más sexo en el verano, menos ropa, el calorcito, el traguito, las reuniones sociales, los amigos, las posibilidades de ligar, que son más altas que en otros momentos. ¿Sí? Y también hablamos de que era una época en que para muchas personas, sobre todo hombres, ¿sí? Se ponían en manifiesto problemillas que tenían guardados, no en el armario, sino en la mesita de noche, y que las consultas por disfunción eréctil aumentaban en un 30% pasado el verano. Pero que era el miedo al desempeño. Claro, en parte es por eso, porque como todo el mundo piensa que ahora es cuando me voy a poner hasta las trancas, pues entonces si todos me dicen, y si la cosa no sale bien, y si no funcionó de acuerdo, entonces claro, todo y eso pasa más de lo que creemos, ¿eh? Claro. También estuvimos hablando de que en muchas de estas circunstancias hay un montón de estadísticas que se hacen en el mundo entero, algunas más fiables que otras, pero casi todas las que se hacen de manera directa, por ejemplo, y hablábamos por ejemplo de las que hacen Durex cada año, sí. Adolecen de unos fallos inherentes. Y es que en esos fallos inherentes está que las mujeres dicen menos de lo que hacen y los hombres exageran sobre lo que hacen. Con lo cual, pues hay un margen de error importante. Pero hay otros métodos indirectos para saber cuándo se tiene más sexo, y es, por ejemplo, la tasa de nacimientos. Entonces, en la época del año en que más niños nacen, pues te echas para atrás el tiempo justo, y eso también comprueba que no es en el verano, ¿sí?, el tiempo en el que más sexo tiene la mayoría de la gente. Pero también dijimos que era importante saber realmente cómo nos comportamos ante el sexo de manera habitual, sobre todo cara al verano. Entonces habíamos dicho que había una serie de situaciones que parecían curiosas y uno de esos estadísticas confiables, como son las del Instituto Kinsey en Estados Unidos, pues nos decían que el grupo de edad, sin tener en cuenta sexo, hombres o mujeres, el grupo de edad que más sexo tenía en el año era el grupo de edad que estaba entre los 19 y los 29 normal años. ¿Sí? Hombre, digamos, lo bueno de eso es que no tienes esperas. Eso funciona en automático. Y ya está. Pero también son todos eyaculadores precoces. Eso es polvito de 2 minutos y se acabó la historia. Es verdad. Que a los 10 minutos esté en capacidad para el segundo, pues puede. Pero la mayoría son chicos que no tienen ni educación en ese sentido, ni experiencia en ese sentido. Están apresurados. Y entonces, claro, y su organismo en cierta medida, pero también su mentalidad, pues lo único que les pide es eyacular y ya está. Claro. Y ya está. Entonces es cuando muchas de estas chicas en este grupo de edad dicen, ya acabó. Ese es el polvo del gallo, como dicen allá en Latinoamérica. ¿No? Y entonces dice, pero son personas que teóricamente tienen unas 112 relaciones sexuales por año. Wow. ¿Sí? Ahora, entre los 29 y los 39 tienen unas 86 por año,
y entre los 39 y los 49 unas 69. Es decir, a medida de que va pasando la edad, pues va bajando la Y de los frecuencia. 59 a los 69. Ahora, también esas estadísticas del Instituto Kinsey rompe ese mito de que los solteros tienen más sexo. Pues no. Los casados tienen un 34% de más sexo que los solteros. Claro. ¿Sí? Ahora, una quinta parte de los españoles tienen sexo una vez a la semana. No es ese mito de, no, si yo cumplo todos los días. Pues no cumple todos los días. ¿Sí? Los que cumplen todos los días no son sino el 2%. ¿No? Y hay más de uno por ahí echándose unas flores. Eso. Ahora, es evidente que se dice por ahí que analizando parejas, pues son los hombres los que tienen más sexo, ¿sí? que las mujeres. ¿Sí? Y entonces cuando uno dice, a ver, estamos analizando parejas como gesto, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues el cómo es muy fácil, ¿sí? Eso es como el cuento el cuento ese del el hombre que le dio el infarto y entonces cada vez que veía en su casa, cuando veía a la mujer se moría de la risa. Entonces un día la mujer ya así dice, se va del cardiólogo y le dice, a ver, explícame esto. Y entonces el otro le dice, hombre, si tú ya no tienes problemas, ¿sí? Porque cada vez que ves a tu mujer... Te ríes. Dice, porque usted me dijo que después del infarto que tuve no puedo tener sexo sino una vez al año y ella pretende que sea con ella. Ya entendimos. Ya te entendimos todo lo que nos ha querido decir. Ahora, en ese sentido, entre hombres y mujeres, las mujeres tienen 6 puntos porcentuales menos que los hombres. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Es decir, los hombres en porcentaje lo tienen más elevado y lo tienen elevado en esa Entonces quiere decir que lo tienen fuera de la casa. Evidentemente. Evidentemente. ¿Sí? Ahora, también es muy cierto de que mitos que hay que romper en esto es en cuanto a la postura. ¿Cuál es la postura preferida para los españoles? Cualquiera. La de misionero. Pues no. ¿No? Todo el mundo piensa que esa es la postura. ¿Cuál? Number one. Pero para los españoles, más de la mitad de los encuestados, el perrito. Perrito. El perrito. El 51% se van por el perrito. Después viene lo que se llama la amazona, que es ella arriba y el abajo, ¿sí? Y el clásico misionero, solamente el 34%. Un tercio de la. Bueno, señores, enchufa ese aire acondicionado para practicar esas posiciones, aunque sea verano. Ahora, curiosamente, a medida que iban pasando los años, y eso se saca mucho de las encuestas de Durex, curiosamente la edad de inicio en las relaciones sexuales había ido bajando. Cada vez más temprana. Cada vez más temprano, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y es? ¿Sí? La media está hoy en día en los 16 años. ¿Sí? Bueno. Y a los 17, lo que ellos ponen en su encuesta como relaciones completas. ¿Sí? Ya entendí. Eso. Claro. Claro, porque tú puedes tener sexo con penetración, sí, pero no terminar. No. ¿Sí? Pero si ya comienzas y terminas, pues esas son las relaciones completas y la media está en el 17%. Ahora, la mitad de los chicos utilizan el preservativo. Con lo cual, es decir, esa es la parte de vamos a ver el vaso medio lleno. Más positiva pero dentro de todo. Lo malo es que el vaso medio vacío implica que la otra mitad no lo usa. ¿Sí? Con lo cual, pues, seguimos teniendo el problema de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos indeseados, etcétera. Aunque un 22% de las chicas utiliza la píldora. Pero la píldora solamente te va a proteger del embarazo, no de las enfermedades de transmisión 22%. sexual. Y eso también implica de que en ese sexo ocasional de ligue de una noche o lo que sea, pues sí, te protegerá del embarazo, pero tú no sabes si el que viene ¿Con qué viene? ¿Con qué viene cargado? ¿Sí? Pero un 30% no usa ningún método. Ni la píldora, ni el condón, ni la marcha atrás, ni nada. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante porque es un porcentaje muy alto en el cual muchísimas chicas, sobre todo, están jugando una ruleta rusa. Y eso que no hablemos de cuando juegan a las ruletas rusas de verdad. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que tengan un embarazo no deseado, ¿no? Ahora,
uno de cada 4 chicos dice que sí usa el preservativo siempre. Pero el siempre tiene una condición. Ese siempre es sí o no es una persona de confianza. Claro. Si ya te conozco de antes, ya no me lo pongo. Ya no me lo pongo. ¿Sí? Si ve que puede ser una situación de peligro, pero la mayoría de las chicas es que no saben ni cuándo van a ovular. Entonces, normalmente no ven una situación de peligro. ¿Sí? Y la principal excusa de no usarlo es que me dio un calentón y no pude parar. ¿Sí? Es decir, es lo que se llama fruto de un deseo incontrolado. 1 de cada 5 son los que tienen un fruto de un deseo incontrolado para no ponerse el preservativo. ¿Sí? Bueno, y otros que dicen que no, que les quita sensibilidad. ¿No? Así que, pero bueno, pues ya has visto el nuevo anuncio de Durex que no quita sensibilidad. No, al contrario, que la maximiza. Que parece que ni te das cuenta de que sí, lo que llevas está puesto. ¿Sí? Sobre todo cuando está puesto en la mesita anoche y no. Eso. Ahora, también es muy cierto que en estas estadísticas lo que nos muestra es que las chicas refieren menos satisfacción sexual en la primera relación que los chicos. Normal. Claro, pero es normal, ¿sí? Porque si tú lo ves, el chico está pensando solo en 2 cosas ahí. Va para adentro y ya. Y vamos a eyacular. Ya está. Y una vez logrado esas 2 cosas, claro, él ya lo ha hecho todo. Pero ellas no. Entonces, que hay que tomarse tiempo con ellas. Que era lo que decíamos tal vez la semana pasada, que no lo recuerdo bien. Yo decía, ahora no es tanto, pero hasta mucho tiempo atrás, hace no mucho tiempo atrás, la gran mayoría de las chicas perdían la virginidad en el sofá en el salón de su casa. De su casa. ¿Sí? O en el coche. Con lo cual se decía que lo mejor para preservar la virginidad de las niñas era no tener sofá. Sí. ¿Sí? Pero hoy en día, sí, pues la idea no es tan concreta. La mayoría de las veces ni siquiera es medianamente planificada, ni tiene una situación, con lo cual, para el chico, como dicen, le da lo mismo, pero para ella no es igual. Para ella no es igual. No. La planificación, el cuidado, el tener todo el previo, el ambiente, la cosa, la premura. Y luego la preparación para poderla penetrar, porque es que, imagínate. Bien, ahora también se dice que el 71% ha tenido que utilizar la píldora del día después. Madre, menos que mal es que una existe. cosa alta. Muy alta. ¿A que no te imaginas cuál es la excusa de siempre? No. Bueno, me la imagino, pero dila tú. Se rompió el preservativo. O no lo usaron, Que preservativos tan malos, que todos se rompen. ¿Sí? ¿Lo pusieron a última hora o lo pusieron mal? O probablemente, y lo más seguro, no lo pusieron. Exactamente. Esta canción tan romántica, tan suave, se llama True Love, amor verdadero. Pero, a ver, Camilo, ¿qué tiene que ver amor verdadero con esto de quítame, ponme el condón y etcétera, etcétera? Pues que mira, el amor verdadero muchas veces todo depende de a qué ames. Ajá. ¿Sí? Y entonces resulta que muchas de estas estadísticas están variando por una única y sencilla razón. Tú sabes quiénes son los millennials. Sí. Pues los millennials tienen menos sexo que las otras generaciones. No lo dudo, ¿Sí? No pero lo dudo. bastante menos. Bastante menos. Si se compara, por ejemplo, la generación de los baby boomers, la generación X, la generación Y, todos ellos, a la misma edad, todos ellos tenían muchísimo más sexo que los millennials a esa misma edad. ¿Sí? ¿Cuál es la razón que encuentras tú? Ahí vamos. Mira, en este grupo de edad, ¿sí? 1 de cada 4 no ha tenido relaciones sexuales durante todo un año, sin contar el año de la pandemia. Es decir, estamos hablando de estadísticas previas a la pandemia. ¿Y cuál es la razón? Y la razón es que cada vez estas personas viven más solos. El hecho de estar acompañados no implica tener más sexo, porque tienen que competir con... Otras cosas. ¿Con? ¿Con? A ver, imagínate.
Algo absurdo. Ok. El teléfono y la tablet. Es más importante ver un ¿Esto? episodio. Ay, no. Es más importante ver un ¿En episodio Netflix? de Juego de Tronos que echarse un kiki. Pero yo pienso que hay más cosas allí. Claro, evidentemente hay más cosas, pero, Más que esa distracción. pero en principio lo que el estudio muestra es que la mayoría de los millennials prefieren dedicarle tiempo a la tablet que a tener relaciones sexuales con la persona con quien comparten cama. Pero ¿sí? probablemente. O ver un episodio de una serie de televisión o una maratón de una serie de televisión que tener sexo con la persona con la que comparten cama. El por qué es muy difícil, pero sí que se sabe que es un fenómeno que es global, no es solamente de los Aquí, países ricos, sí, sino sí. es un fenómeno global. Y ese fenómeno global también ha hecho que en ese grupo de edad el inicio de la sexualidad se Sea más retrase. tarde, claro. ¿Sí? Y muchos de ellos se quejan que eso, iniciar la sexualidad, les produce estrés. Es, ¿sí? es que te iba a decir, es que no solamente el teléfono y la tableta, ya hay un componente de otras cosas. Claro, porque estos millennials. es lo que se llama el miedo a la relación, el miedo al compromiso, el tener que estar pendiente de otra persona, etcétera. Y en las parejas, porque el casarse no soluciona el problema, No. en las parejas es el miedo a la paternidad, el tener hijos. Y quizás también ahí no lo debes encontrar, pero sí ha bajado las cifras de matrimonios. Ha bajado la cifra de matrimonios. Claro. Y durante la pandemia, que se esperaba que subieran las cifras de embarazos, han bajado el número de embarazos. Pero hay ciertos grupos que son muy representativos de este problema, y es que en Japón el 43% de las personas entre los 18 y los 34 años siguen siendo vírgenes. Uy, ¿sí? pero es que Japón también son rarísimos. Eso. A mí no me lo puedes Sí, poner no. como un referente. Pero es que el problema no es ese, sino que eso mismo que se está viendo en Japón, que es muy notorio en Japón, se está viendo en el resto del mundo. ¿sí? Entonces, parte del problema es que dicen, bueno, pues lo vamos a casar para que se obligue. Pero no. Pues no, el matrimonio no soluciona el problema. No. Y han asociado esto también con unos cambios de actitudes que con la dieta. Que con el cambio climático, que con el salvar el planeta, todas esas cosas. Es que yo creo, y les han puesto nombre a estos muchachos, que se llaman el Soushoku Danshi. y dale. ¿Cómo es ¿sí? eso en español? Soushoku Danshi, es decir, los jóvenes herbívoros. Es decir, son gente que no quiere comer carne de ningún tipo, Es que eso te iba a pero llevar. tampoco les interesa la carne humana. No les interesa, o sea, sus intereses están por encima. A ver, no son tan superficiales como antes. Ellos son los que están en las ONG, los que luchan por el planeta. Es que ese es el problema, que son más superficiales que los de antes. El que está con un compromiso de voy a luchar por el planeta, quiero un planeta más verde, está en la batalla. Claro, pero Estos no. Estos están metidos entre su casa, la mayoría son ninis, y su principal compañía es el porno. Son altos consumidores de porno. Son los que sufren también del síndrome de Peter Pan, que no quieren abandonar su hogar porque se sienten seguros, porque sus padres les dan de comer, sus padres les dan de beber, les compran la ropa, le compran el ordenador, el teléfono móvil de última generación y se lo cambian cada año. Con lo cual, en estos casos, todo este contexto, pero ese alto consumo de porno se convierte en un educador que descontextualiza las relaciones. Y entonces impone unos parámetros que ellos no se ven capaces de cumplir. Porque son inexistentes. Claro, porque es que, por ejemplo, mira, la primera es, el sexo en el porno es un sexo ficticio. ¿Ficticio? Entonces, pero ellos no ven la diferencia entre la realidad y la ficción. Y creen que no pueden hacer eso ellos no van a poder hacer eso. Ellos piensan que el sexo en la vida diaria es como aparece en el porno. Es decir, es inmediato, se simplifica la relación interpersonal, se descontextualiza el sexo, es decir, se tiene sexo porque llegó el de la pizzería, y entonces se deja a un lado la pizza y se comen al pizzero. Pero ellos no tienen... Lo ven también como una nueva forma de prostitución virtual, ¿sí? Es un sexo que no necesita consentimiento, es un sexo que se pone en prácticas de riesgo y de violencia sexual, pero eso lo ven todo como una cosa que es normal. Eso es lo que te iba a decir, pero bueno, eso es otro que vamos a tener que hablar de eso en otro viernes. Pero para más INRI, como dicen por ahí, el problema de esta educación
sexual a través del porno sin tener una contrastación, Un contraste con la realidad. o una guía o una visión con la realidad, es que cada vez eso ha hecho que las mujeres se vayan volviendo más un objeto sexual despersonalizado y que cada vez utilicen más juguetes sexuales, ellas y ellos, para lograr buscar una satisfacción a través del porno. ¿Sí? Pues no te vayas tan lejos. Mira el exitazo que tuvo el pingüino ese. No, sí, ¿cómo se llamaba? El Superfly, el Superfly, Claro, el Chupi Chupi. sí, el como quiera que pingüino, se llame. famoso pingüino. ¿Sí? De El tal Satisfyer. forma- el Satisfyer. ¿Sí? De tal forma de que a través de estas dos cosas, los juguetes sexuales, el porno, el sexo despersonalizado, ¿sí? Hace que su principal contacto con el sexo sea la masturbación. ¿Sí? Pero la masturbación en solitario, como se dice, no la masturbación ni siquiera como en otras partes que era en pareja o en grupo o en lo que sea. Y también hace que de una forma, cuando salen a ligar, es el aquí te pillo, aquí te mato y ya está, se que acabó aquí fue. el cuento y ya no hay más. ¿Sí? Porque si no, tendrían que fomentar una relación interpersonal que es lo que no quieren. ¿Sí? Y es lo que de una estadística que comentábamos tal vez la semana pasada, de que Tinder tuvo 160 millones de conexiones el último año, de las cuales solamente el 1,6 acabó en un contacto. Todo es sexo Acabó virtual. en un contacto. Por Tinder todo es sexo virtual. Eso. Ahora, ya pasando de ahí, creo que también lo comentamos la semana pasada, ya no me acuerdo. Dice, dentro de todo esto, excluyendo millennials, ¿sí? Siempre se ha dicho lo de sábado sabadete. Pues resulta que no. Resulta que no. ¿Cuál crees tú que es el día preferido para tener sexo? Ni idea. El martes. Ay, el martes, pero que atravesado. El martes. Después los miércoles, después los domingos y curiosamente el último día de la lista es el sábado. ¿Sabes cómo se dice en Venezuela? ¿Sí? Sábado, sabadete, agarre su majarete. ¿Es? Ahora, ya decíamos que el otoño es la principal época, al final de otoño, la principal época pero la media de encuentros sexuales para los españoles en términos generales es de 92 encuentros sexuales en un año. No está mal. Un poquito más de uno al mes. Un poquito más, sí. Un poquito más de uno al mes. Pero no te me pierdas. ¿Cuál es el tiempo medio de duración de un kiki? 5 minutos. 5,4 minutos. Ay. Es decir, esto es un visto y no visto. Esto ¿sí? ya está Esto es un visto y no visto. Chachan. Ahora, los expertos en sexología dicen, joder, macho, si lo mínimo recomendable son 9 minutitos. Sí. 9 minutitos para que la cosa vaya medianamente bien. Pero 7. No se llega a eso. No se llega a eso. Ahora, el problema también está en que si tú a eso le añades a una pareja que esté bien comprometida, bien avenida y todas esas historias, los preámbulos, los inicios, el toque-toque y todas esas cosas antes de la penetración, pues puedes alargar el tiempo a 30 minutos. Sí, pero se lo comen. ¿Sí? Pero bueno, ahora, ¿a qué horas crees tú que la gente tiene más sexo? En la mañana, pues, antes de ir a trabajar. Entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Claro, porque están los niños acostados, ya terminé de fregar, ya terminé de lavar, exacto, ya. Listo. Eso. Pues eso. Y las que en España, las comunidades autónomas que más sexo tienen, pues son las Islas Baleares y Murcia. ¿Sí? ¿Murcia? Y Murcia. Pero curiosamente, Castilla-La Mancha y La Rioja, las que menos. Yo que me vine soltera esto fue una encuesta que hizo un grupo que se llama Geeksmate, ¿no? Que se encargan de hacer este tipo de encuestas. Y no dan las razones por las cuales estas dos comunidades no las dan. tienen... Pero en parejas, dice que, fíjate, eras, ¿cuáles son los lugares preferidos para tener sexo? La habitación. Pues sí, la camita en un 73%, el sofá en un 11%, y la ducha con un 8%. Pues mira, aquí lo dije, los truquitos. Eso. De ahí en adelante, pues a ver, el porcentaje que queda donde se pueda. ¿Sí? Aquí te pillo. ¿No? Y en mucho de esto también, y como digo siempre, todo esto es excluyendo a los millennials,
pues el 79% recurre a probar cosas nuevas. Maravilloso, Nuevas está posturas. bien. Seguramente se comprarán un manual del Kama Sutra y O vamos, algún aparatico vamos a para probar usar la en posición conjunto, 34. claro. Sí, aunque yo le recuerdo que si el que se compre el Kama Sutra haciendo este tipo de búsquedas bibliotecarias, pues que se acuerde que en algunas de las posturas se necesitan elefantes y en otras serpientes. Ay, Dios mío, Camilo, seguro. que Más de para- uno habrá llegado a tu consulta con un lumbago o con alguna luxación por Pues andar sí, con el Kama más Sutra. de uno, más de uno. Y una tercera parte de las parejas recurren a juguetes sexuales. No, está bien. Pero hay un dato que parece estúpido. ¿Cuál crees tú que es un factor que hace que la gente tenga más sexo? Un factor, pero totalmente fuera de lo que te puedas imaginar. No tengo ni idea. Que la casa esté limpia. ¿Sí? Si la Ay, qué casa está horror. limpia, si la casa está limpia. La mujer tiene sexo plácidamente. Si no, está pero él mirando también. todas las manchas. El Todo. caso de tener la casa limpia hace que ambos puedan ser. Evidentemente, por esas mismas razones que vimos antes, pues el lugar favorito para tener sexo es tu propia casa. El 20% les gusta irse a un motelito, el 16% prefieren tirar de naturaleza para tirar. ¿No? Y algún grupo, que es un 5%, le encanta el espacio público por el morbo que da. ¿Sí? Eso de nos van a pillar, nos van a mirar, nos van a qué, lo que sea. Pues bueno, pues un 5% está por ahí. ¿Sí? Y es muy importante también tener en cuenta que en ese periodo vacacional, ese horario de noche Sí. es el más preferido en los horarios vacacionales. Ahí nos dejas todavía, ¿verdad? Por algo que Nos hablar. sí, porque nos falta hablar un poquito sobre qué ha pasado en la pandemia con el sexo. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con este interesante sexo, con este interesante tema, sexo en verano, y le vamos a añadir este tema, lo que estamos hablando del porno, del sexo, todo esto, la despersonalización de la mujer. El Claro. viernes que viene continuamos con el sexo y Camilo Albornoz. Chao.